¿Has aprendido ya lo que representa el bautismo y la importancia que tiene? ¿Entiendes que Yeshua, nuestro Mesías, no ordenó a sus discípulos a que hicieran creyentes, sino que les mandó a que hicieran más discípulos y que los bautizaran? ¿Sabes que hay muchas personas que se han bautizado o se bautizan de una manera incorrecta? Debido a que hay mucha confusión sobre esto, considero importante tratar este tema para que puedas conocer algunos de los errores más comunes y saber por qué el bautismo o inmersión debe ser solo en el nombre de Yeshua. Shalom y bienvenidos a Israel Nazareno. Como ya mencioné antes de la intro, en esta oportunidad haré un estudio sobre la inmersión, llamada habitualmente como bautismo. Tal vez muchos estén pensando que esto es una práctica o rito de poca importancia. Sin embargo, debemos tener presente que el propio Yeshua, nuestro Mesías, le dio este mandamiento a sus discípulos como la base para el crecimiento de su asamblea. Y este mandamiento lo encontramos en Mateo 28, versos del 18 al 20. Pasaje que vamos a leer según las traducciones más comunes. Miremos entonces lo que nos dice el pasaje. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando buscamos este pasaje en diferentes versiones bíblicas, la mayoría de ellas transmiten el mensaje de un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este enfoque es aceptado por muchos, pero veremos que es contraria a otros pasajes bíblicos, por lo que necesitamos hacer un análisis de este pasaje con detenimiento. Para adentrarnos en este análisis, es importante que sepas que en Israel Nazareno consideramos que la referencia a las tres personas fue añadida a escritos posteriores para dar cabida al antiguo concepto pagano de un Dios tres en uno, conocido como la Trinidad. Y a medida que avancemos te explicaré por qué cada discípulo debe ser inmerso solo en el nombre de Yeshua. Pero antes de continuar, es importante que te diga que no recomendamos a la ligera un cambio del valor nominal de las Escrituras. Por lo tanto, dada la seriedad y la gran responsabilidad de este planteamiento, debemos analizarlo cuidadosamente. Para ello, primero quiero hablarte sobre algo de historia, a fin de comprender la necesidad de este cambio. Cuando los griegos invadieron la tierra de Israel alrededor del año 333 antes de la era común, el idioma griego se convirtió en la lengua franca, es decir, la lengua del comercio, en toda la tierra de Israel. Luego, cuando los romanos tomaron el control de la tierra, el latín reemplazó al griego como lengua franca, pero ambas se hablaban ampliamente. Tal vez fue como sucede en algunos lugares del mundo hoy, donde las personas con cierto nivel de educación y un gran número de comerciantes pueden hablar más de un idioma, además de sus lenguas maternas. Sin embargo, sabemos que el idioma hebreo todavía era la lengua materna de los hebreos, incluidos los judíos religiosos, porque la inscripción en el cartel que colocaron sobre la cruz o madero donde Yeshua murió fue escrito en 3 idiomas, como se nos dice en Lucas 23:38. Había también sobre él
un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. También podemos notarlo escrito por Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, que nos revela la perspectiva de los judíos de aquella época. Josefo, en una porción de sus escritos, nos dice lo siguiente: también me esforcé mucho en obtener el aprendizaje de los griegos y en comprender los elementos de la lengua griega, aunque me he acostumbrado tanto a hablar nuestra propia lengua que no puedo pronunciar el griego con suficiente exactitud, porque nuestra nación no anima a aquellos que aprenden los idiomas de muchas naciones. Si Josefo prefirió el hebreo porque era judío, entonces tiene sentido que los discípulos de Yeshua también lo prefirieran. Esta puede ser la razón por la cual los primeros padres de la Iglesia nos dicen que al menos el libro de Mateo estaba escrito en hebreo. Vamos a ver algunos ejemplos. En la obra literaria llamada Historia Eclesiástica, escrito por Eusebio de Cesarea, se nos dice que Papias de Hierápolis, un líder cristiano del siglo II, dijo lo siguiente: Mateo compuso las palabras en el dialecto hebreo y cada uno las tradujo como pudo. Otro ejemplo lo tenemos en el libro 6, capítulo 25, también de Historia Eclesiástica, donde Eusebio cita las palabras de Orígenes de Alejandría, el cual dijo lo siguiente: el primero está escrito de acuerdo con Mateo, el mismo que una vez fue recaudador de impuestos, pero luego fue un emisario de Yeshua, el Mesías. Él lo escribió para los creyentes judíos en hebreo. Es decir, Orígenes nos dice que Mateo escribió en hebreo porque lo escribió para creyentes judíos, es decir, nazarenos. Luego tenemos otro ejemplo en el libro Vidas de Hombres Ilustres, escrito por Jerónimo, más conocido como San Jerónimo, donde dice que los evangelios fueron escritos primeramente en hebreo. Vamos a comprobarlo. Mateo, que también es Leví, y que de un recaudador de impuestos llegó a ser un emisario. Primero, todos los evangelistas compusieron un evangelio del Mesías en Judea, en hebreo y en letras, en beneficio de los de la circuncisión que habían creído. ¿Quiénes lo tradujeron al griego? No se ha determinado suficientemente. Además, el propio hebreo se conserva hasta el día de hoy en la biblioteca de Cesarea, que el mártir Pánfilus recolectó con tanta diligencia. Los nazarenos que usan este volumen en la ciudad siria de Berea también me permitieron copiarlo. En lo que se debe señalar que dondequiera que el evangelista haga uso de los testimonios de las escrituras antiguas, no sigue la autoridad de los 70 traductores, es decir, la Septuaginta griega, sino la del hebreo. Si el idioma cotidiano entre los judíos del primer siglo fue el hebreo, lo natural es que los evangelios se hubieran escrito primeramente en hebreo, como nos dice Jerónimo. Ahora, con esto en mente, vamos a ver cómo Clemente de Alejandría nos dice que Shaul escribió su epístola a los hebreos en hebreo y que fue traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Esto podemos comprobarlo en el libro Historia Eclesiástica, escrito por Eusebio de Cesarea, en el libro 6, capítulo 14, párrafo 2, donde hace referencia al escrito de Clemente de Alejandría en su obra llamada Hipotiposis. Miremos. En el trabajo llamado Hipotiposis, para resumir brevemente el asunto, Clemente de Alejandría nos ha dado descripciones resumidas de todas las escrituras canónicas. La epístola a los hebreos, que afirma que fue escrita por Pablo a los hebreos en hebreo, pero que fue cuidadosamente traducido por Lucas y publicado entre los griegos.
También en Historia Eclesiástica, en el libro 3, capítulo 38, párrafos 2 y 3, Eusebio de Cesarea dice que Saúl escribió su epístola a los hebreos en hebreo y luego se tradujo. Miremos. Porque como Pablo se había dirigido a los hebreos en el idioma de su país, algunos dicen que el evangelista Lucas, otros que Clemente, tradujo la epístola. También podemos ver que Jerónimo hace referencia a esto en el libro 5 de su obra llamada Vidas de Hombres Ilustres. Vamos a comprobarlo también. Él, Saúl o Pablo, al ser un hebreo, escribió en hebreo, es decir, en su propia lengua y con mayor fluidez, mientras que las cosas que se escribieron con elocuencia en hebreo se convirtieron de manera más elocuente en griego. Existen más citas y mucho más que se podría analizar, pero con lo visto hasta aquí podemos entender que tiene sentido que las cartas de los apóstoles judíos se hubieran conservado en hebreo para el uso de los nazarenos, ya que Epifanio nos dice que los nazarenos en el siglo IV eran muy entendidos en el idioma hebreo. Esto vamos a comprobarlo en su obra llamada Panarión, en una porción de la sección 29, capítulo 7. Esta porción nos dice lo siguiente. Los nazarenos no se diferencian en nada esencial de ellos, es decir, de los judíos ortodoxos, ya que practican las costumbres y doctrinas prescritas por la ley judía, excepto que ellos creen en Cristo. Creen en la resurrección de los muertos y que el universo fue creado por Dios. Predican que Dios es uno y que Jesucristo es su Hijo. Son muy entendidos en el idioma hebreo. Ellos leen la ley, por lo tanto, difieren de los verdaderos cristianos porque cumplen hasta ahora tales ritos como la circuncisión, el sábado y otros. Además, diferentes eruditos han notado durante mucho tiempo que el pacto renovado tiene un buen sentido gramatical en hebreo, pero un sentido gramatical muy pobre en griego. No obstante, la historia está escrita por los vencedores. Y después de que Roma había llevado a los nazarenos a la clandestinidad, comenzaron a enseñar las escrituras en latín. El latín fue aceptado como el lenguaje de las escrituras en Occidente hasta que los musulmanes conquistaron Constantinopla en 1453, lo que provocó que los sacerdotes ortodoxos orientales huyeran a Europa occidental. Los sacerdotes ortodoxos orientales trajeron sus textos en griegos con ellos, incluido el llamado Textus Receptus. Así, Occidente llegó a creer que las traducciones griegas eran los textos originales. Esta idea no fue ampliamente cuestionada hasta el siglo XX, cuando los críticos textuales comenzaron a señalar que muchos pasajes tenían más sentido si uno asumía que estaban escritos en hebreo. También hay una versión del pacto renovado en arameo siríaco, llamado Peshita, que significa directa, simple o común. Algunos creen que la Peshita desciende de los textos originales del primer siglo que faltan. Si bien esta idea es muy emocionante, hay muchas razones por las que esto es dudoso. Por un lado, el arameo siríaco de la Peshita no es lo mismo que el arameo de Galilea que hablaron Yeshua y sus apóstoles. También hay muchos helenismos o palabras griegas usadas en el texto. Algunos creen que es una traducción de alta calidad del griego al arameo siríaco, mientras que otros creen que desciende de los manuscritos originales, pero más tarde se modificó ampliamente para estar de acuerdo con el griego. De cualquier manera, la Peshita no representa una colección de cartas originales del primer siglo. A pesar de todo esto, en general creemos que las escrituras que tenemos hoy
son muy confiables. Creemos esto porque todos estos textos, tanto del este como del oeste, generalmente coinciden en la mayoría de los puntos. Sin embargo, hay algunos puntos específicos en los que estos textos no concuerdan entre sí. Hay todo un campo de estudio llamado crítica textual que trata estos temas. Sin embargo, aunque la crítica textual es muy interesante, normalmente no pasamos mucho tiempo en ella, porque nuestro tiempo aquí en esta tierra es muy limitado. Y Yeshua nos ha dicho que usemos nuestro tiempo haciendo discípulos para levantar un reino unificado para Él. Debemos mantenernos enfocados en esta tarea, o no tendremos éxito en la construcción del reino de Yeshua. Sin embargo, en este caso debemos hacer una política de excepción y dedicar un tiempo a estudiar lo que dice Mateo 28:19. Porque la redacción específica de este mandamiento le dice a un verdadero discípulo lo que debe hacer. En la crítica textual se da por sentado que los escribas han alterado los textos. Esto explica por qué hay tantos manuscritos diferentes. El supuesto objetivo de la crítica textual es descubrir lo que los manuscritos originales deben haber dicho. Al menos entre los eruditos honestos, la forma en que lo hacen es comparando un manuscrito con otro. Si algo existe en un texto más antiguo, pero no en uno más nuevo, eso es evidencia de que se ha quitado algo. Y sucede lo mismo a la inversa. Si algo existe en un texto más nuevo, pero no en uno más antiguo, eso sostiene que se ha agregado algo. Agregar o quitar es una violación directa de las Escrituras, que nos dice que no debemos agregar o quitar nada de las Escrituras, para no sufrir una maldición. Y esto es revelado tanto en la Torá como en el libro de Apocalipsis. Miremos un ejemplo. Porque testifico a todos los que escuchan las palabras de la profecía de este libro, si alguien agrega a estas cosas, Elohim le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida, de la ciudad apartada y de las cosas que están escritas en este libro. Hay otras prohibiciones en contra de agregar o quitar a las palabras de Elohim. Sin embargo, a pesar de estas prohibiciones, hay un ejemplo muy conocido de una adición en 1 de Juan 5, 7 y 8, que se conoce como la coma joánica. En este pasaje hay un texto que no aparece en ninguno de los manuscritos griegos o latinos más antiguos, y en la Peshita oriental el verso 7 no existe. Para analizar este pasaje vamos a ver lo que nos dice el texto en una de las versiones más usadas en español. 1 de Juan 5, 7 y 8. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Como pudiste ver en el pasaje anterior, lo que estaba resaltado y subrayado es lo que se conoce como la coma joánica, y son palabras añadidas a escritos más antiguos. La crítica textual protestante nos dice que esto fue originalmente una nota escrita en los márgenes de un manuscrito latino del siglo IV. Es decir, estaba garabateado en los márgenes. Y luego, cuando se copió el manuscrito, alguien convirtió los garabatos de los márgenes en 2 versos separados, que luego se incorporaron al texto. Estos versos adicionales lentamente se pasaron a otros manuscritos latinos durante la Edad Media. Luego se agregaron a la tradición manuscrita griega en el siglo XV. Así que tenemos versos que se agregaron primero a las escrituras católicas latinas
y luego a las escrituras griegas, que son usadas tanto por los católicos orientales como por los protestantes. El pasaje en los escritos más antiguos sería traducido de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces, sorprendentemente, mientras que los eruditos protestantes son conscientes de que estos versos son adiciones a las escrituras, aún se siguen publicando en Biblias protestantes sin ninguna nota explicativa que indique que estos versos no existen en los manuscritos más antiguos, en latín o griego, y que el versículo 7 no existe en la Peshitta oriental. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿por qué se agregaron estos versos al canon protestante cuando los eruditos protestantes sabían que estos versos no existen en los textos más antiguos conocidos? ¿Y por qué no hay notas explicativas en la mayoría de las versiones? Y como respuesta a estas preguntas tenemos la razón más obvia, y es que Satanás es un maestro de la mentira y un falsificador experto, y le gusta establecer falsas doctrinas. Como todos los falsificadores, quiere que sus mentiras se parezcan a la verdad tanto como sea posible. Entonces, aun cuando las escrituras hablan de un padre y un hijo y el espíritu es neutral en hebreo, siendo una característica o esencia de Yahweh y no un ser más. Con relación a la doctrina de la Trinidad, Satanás nos da una falsificación del antiguo trío egipcio de Isis, Horus y Sep, que es adorado por las iniciales IHS en la Iglesia Católica Romana. En realidad, un análisis profundo sobre la doctrina de la Trinidad necesitaría uno o varios estudios aparte, y está fuera de cuestión en este estudio. Lo que necesitamos ver aquí es la diferencia de esto con las Escrituras. La Trinidad expresa la idea de tres dioses en uno, que son separados pero iguales, y paradójicamente todos son uno y el mismo. En contraste, las Escrituras enseñan que Elohim puede manifestarse de muchas maneras. No se limita la cantidad de formas en que Elohim puede manifestarse a solo tres. Además, el Tanaj nunca menciona la idea de tres dioses en uno, como lo hace la Trinidad. Dicho esto, quiero recomendarte el estudio llamado Yeshua, Manifestación de Yahweh. Por otra parte, en el estudio publicado la semana pasada, expliqué que la Torá fue entregada a Israel como un contrato matrimonial, y que para ser tomados o no como la novia de Yeshua, depende de que también obedezcamos la Torá a través del don del Espíritu de Yeshua. Sin embargo, esto requiere mantener una importante relación espiritual con Yeshua cada día. Y para complacer a Yeshua, debemos permanecer en Él continuamente, mientras que Yeshua mora simultáneamente en nosotros y en su Padre. Y ahora quiero que veas el pasaje encontrado en Yohanan 17, versos del 20 al 23. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La relación que enseña la Iglesia cristiana es muy diferente de esto. Esto se debe a que los cristianos que aceptan la Trinidad adoran en secreto a Isis, Horus y Sep, incluso si no son conscientes de ello.
Y esto viola el primer mandamiento de no tener ningún otro Elohim delante de él. Mira lo que nos dice Shemot 20, 2 y 3. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás Elohim ajenos delante de mí. En el estudio Apocalipsis y el fin de los tiempos, explicamos que el misterio del imperio babilónico es efectivamente una extensión del imperio egipcio y sirve a los mismos dioses, solo que con nombres diferentes. Esta secuencia de imperios ha oprimido a Israel por milenios y nos oprimirá de nuevo en la tribulación venidera. Si quieres aprender sobre esto, te invito a que veas el estudio que, como dije antes, se llama Apocalipsis y el fin de los tiempos. Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que esta secuencia de imperios, aún con culturas diferentes, cargaban cada uno con una herencia cultural de los imperios anteriores, por lo cual adoraban básicamente a los mismos dioses, pero con nombres diferentes. Y esta es la razón por la que Roma, al igual que sus predecesores, adoraban cada uno a una Trinidad central. En este sentido, consideremos ahora el hecho de que Mateo 28:19 es el único lugar en las Escrituras donde Yeshua dice que sumerjan a sus discípulos, y conforme a las versiones bíblicas protestantes, dice que debían hacerlo en 3 nombres. Miremos nuevamente el pasaje en la versión Reina Valera 1960. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mientras que la Iglesia cristiana afirma que Mateo 28:19 y 1 de Juan 5:7 son 2 testigos de la Trinidad, si nos damos cuenta de que 1 de Juan 5:7 es una adición posterior al texto y que no debería estar allí, entonces el argumento de la Trinidad solo parece estar respaldado por Mateo 28:19, lo que lo convierte en un testigo solitario de la idea de un Dios 3 en 1. El problema con esto es que en el resto de las Escrituras se dice que se debe sumergir a los discípulos de Yeshua en su nombre, es decir, en el nombre de Yeshua y nada más. Dicho esto, quiero que veas algunos pasajes. Empecemos con el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 38, donde podrás ver que Kefa o Pedro les dijo a las personas para que fuesen sumergidos en el nombre de Yeshua. Entonces Kefa les dijo: arrepiéntanse y sean sumergidos cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu apartado. Luego, en Hechos 19, versos del 3 al 5, haciendo Kefa una pregunta, podemos comprobar que nuevamente se les dice que deben ser inmersos en el nombre de Yeshua. Miremos Hechos 19 del 3 al 5. Entonces él dijo: ¿en qué pues fueron inmersos? Ellos dijeron: en la inmersión de Yohanan. Entonces Shaul dijo: Yohanan ciertamente los sumergió con una inmersión de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron inmersos en el nombre de Yeshua. Vamos ahora al pasaje encontrado en Hechos 10, 47 y 48. Entonces respondió Kefa: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean inmersos estos que han recibido el Espíritu apartado también como nosotros? Y mandó sumergirles en el nombre del Maestro Yeshua.
Luego tenemos otro ejemplo en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sumérgete, y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí puedes notar que no hay referencia a la Trinidad, por lo tanto entendemos que se refiere al Mesías. Ahora vayamos a Romanos 6:3 y verás el mismo patrón. ¿O no saben que todos los que fuimos inmersos en Yeshua hemos sido inmersos en su muerte? Con este verso puedes comprobar una vez más que no se menciona al Padre ni al Espíritu. Ahora miremos Gálatas 3:27. Porque todos los que han sido inmersos en el Mesías, del Mesías están revestidos. Nuevamente, no aparece mención del Padre o del Espíritu. Entonces, teniendo esta información, ¿qué debemos hacer? La Escritura dice que cada asunto se establece por 2 o 3 testigos y que un solo testigo no es suficiente. Devarim 19:15. Un testigo no se levantará contra un hombre con respecto a cualquier iniquidad o pecado que cometa. Por boca de 2 o 3 testigos se establecerá el asunto. Entonces, Mateo 28:19 es un testigo solitario de que debemos ser inmersos en 3 nombres. En contraste, tenemos muchos testigos que evidencian que solo debemos ser sumergidos en el nombre de Yeshua. Y el primer mandamiento prohíbe adorar a otros Elohim. Ahora, considera también las obras de Eusebio, un erudito católico que se le conoce como un padre de la historia de la Iglesia. Eusebio fue obispo de Cesarea en el 314 y estuvo presente en el Concilio de Nicea, cuando se estaba discutiendo la naturaleza de la deidad y se estaba estableciendo la doctrina católica. Antes del Concilio de Nicea, Eusebio cita a Mateo 28:19 unas 17 veces en sus escritos y nunca cita la fórmula trinitaria. Mira este ejemplo que encontramos en la obra de Eusebio llamada Demostración del Evangelio. Con una palabra y una voz dijo a sus discípulos: Id y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado. En conclusión, es algo serio sugerir que nos apartemos del valor nominal de las Escrituras, pero como solo tenemos un testigo de la fórmula trinitaria, mientras que hay muchos testigos que piden la inmersión solo en el nombre de Yeshua, entonces podemos concluir que debemos sumergirnos solo en el nombre de Yeshua. Podríamos investigar y profundizar más aún. Sin embargo, con lo visto hasta aquí, podemos decirte que si has sido bautizado con la fórmula trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te recomendamos la reinmersión solo en el nombre de Yeshua. También te recomendamos que durante la inmersión le pidas a Yahweh que eche fuera a todos los demonios y espíritus inmundos, en especial aquellos con los cuales fuiste bautizado en el pasado. Ahora, entendiendo esto, quiero abordar un pensamiento muy arraigado en el cristianismo sobre la inmersión. Generalmente, las personas con este pensamiento creen que la inmersión es un evento de una sola vez. Esto es basado en el entendimiento de que al ser inmersos ya pasamos a formar parte del cuerpo de Yeshua. Sin embargo, en el pensamiento hebreo, la inmersión es un evento regular. Se lleva a cabo después del arrepentimiento o antes de que se reciba una unción. Idealmente queremos usar agua viva, que probablemente se refiere al agua que es lo suficientemente limpia como para sostener la vida.
no necesariamente tiene que estar corriendo o moviéndose, ya que históricamente se podría usar un manantial detenido, alguna piscina o incluso una bañera. Y si no hay una fuente natural de agua disponible, como un manantial, un río o un lago, algunas personas creen que una bañera o una piscina también pueden servir, siempre y cuando uno pueda sumergirse completamente en el agua, lo que simboliza el enterrar al viejo hombre de pecado. Tradicionalmente los hebreos se lavan el cuerpo y la ropa para prepararse para el Shabbat y las fiestas. En cualquier momento en que queramos acercarnos a Elohim o reunirnos con su pueblo, es apropiado lavarse y ponerse ropa limpia. Sin embargo, hay algo especial acerca de la inmersión en Yeshua, porque simboliza un tipo especial de arrepentimiento, muerte y renacimiento, como vemos en Yohanan 3:5. Yeshua respondió: con toda seguridad te digo que a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. La inmersión es solo un ritual, pero necesitamos entender que hay poder en los rituales, porque demuestran obediencia a la autoridad que el Padre le dio a Yeshua. Yeshua fue inmerso por Yohanan HaMatbil antes de comenzar su ministerio, porque era apropiado cumplir toda justicia. Esto lo confirma Mateo 3 del 13 al 15. Entonces Yeshua vino de Galilea a Yohanan el Jordán para ser inmerso por él. Pero Yohanan se le oponía, diciendo: yo necesito ser sumergido por ti, y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Después de que salgamos del agua, debemos recordar pedir al Espíritu de Yeshua y debemos seguir orando hasta que lo envíe, ya que la inmersión sin recibir el don del Espíritu simboliza el ser sumergido en la muerte, y necesitamos recibir la vida espiritual. Una cosa que necesitamos saber sobre el don del Espíritu es que debemos invitarlo continuamente, o no se quedará con nosotros. Si invitamos al Espíritu al principio, pero luego dejamos de invitarlo, el Espíritu entenderá que ya no es bienvenido. Esto es lo que significa no apagar el Espíritu, conforme nos dice 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguen al Espíritu. Aquellos que reciban el don del Espíritu y luego le entreguen el control de sus vidas al Espíritu, sabrán cuando lo reciban porque traerá un sentido de paz inequívoco. Después de que se llenen con su Espíritu, estarán muy ansiosos por ayudar a construir el cuerpo de Yeshua a nivel mundial y local. Esto se debe a que el Espíritu de Yeshua está construyendo su cuerpo, y por lo tanto, cualquier persona que sea movida por el Espíritu de Yeshua estará ansioso por construir su cuerpo. Algunas veces las personas se lavan físicamente con agua, pero no dan su vida para ayudar a construir el cuerpo de Yeshua. A menos que haya un cambio fundamental en nuestras vidas y nuestro comportamiento, la inmersión será solo en agua y no en el Espíritu. Debe haber un cambio radical de corazón a favor de servir a Yeshua, o la relación interior no se inicia y no se puede establecer una relación bidireccional que establezca una verdadera conexión con el cuerpo. Cuando estás lleno del Espíritu de Yeshua, te das cuenta, porque quieres encontrar tu lugar en el cuerpo para hacer tu mejor contribución. Debido a esto, mientras nos sumergimos, puede ser útil que un diácono o un anciano nos guíe y sea nuestro testigo. Pero si no hay un anciano o diácono calificado en tu área, puedes llamar al cielo y a la tierra como testigos, y esto puede funcionar.
siempre y cuando tengas una relación correcta con el cuerpo. Sin esta conexión, no podemos bendecir a otros ni ser bendecidos, ayudando a construir el cuerpo de Yeshua. Recuerda que la inmersión representa la muerte del viejo hombre, que es sacrificado junto a Yeshua, y que ni el Padre ni el Espíritu Santo murieron por nosotros, sino solamente Yeshua. Por eso es que solo hace sentido ser sumergidos en el nombre de Yeshua. Espero que este estudio ayude a las personas a entender por qué decimos que la inmersión debe ser solo en el nombre de Yeshua y qué hacer si hemos sido bautizados de una manera incorrecta. Y espero también que más personas puedan recibir verdaderamente el Espíritu de Yeshua, que se evidencia al querer contribuir en la edificación de su pueblo. Shalom.